de conectividad, ¿ok? Bueno, empezamos hablando de Dynafleet, que Fabiano habló mucho, pero ¿qué es Dynafleet? Dynafleet es una herramienta de Volvo para hacer gestión de flota. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es gestión de flota? Es importante decir que gestión de flota es cuando hacemos control y optimización de uso de nuestros vehículos Volvo. Por ejemplo, podemos decir que por optimización y que Dynafleet trae informaciones de consumo de combustible, de conducción de vehículo dinámico, claramente, posicionamiento y mensajería. Vamos a ver todos los puntos en detalles hoy. ¿Ok? Bueno, hablamos qué es Dynafleet. Ahora seguimos diciendo cómo funciona. ¿Cómo funciona el Dynafleet? Todos los camiones de la nueva línea Volvo tienen una unidad de control. Esta unidad de control funciona como un celular, es como un hardware. Y tiene un chip que se comunica de dos formas. ¿Okay? La primera es con GPS, para tener la ubicación exacta del vehículo en una ruta, por ejemplo, dónde estás. Y después tenemos una conexión de GPRS, para datos y voz. Es muy importante que tenemos los dos tipos de conexión. Y eso, con la unidad electrónica que tenemos en el vehículo, hace toda la comunicación de conectividad del vehículo con Volvo y con nuestros clientes, con la central, por así decir. ¿Ok? Bueno, hablamos qué es y cómo funciona. Ahora vamos a hablar un poquito de gestión de flota. En gestión de flota tenemos un montón de informaciones que podemos sacar del vehículo solo con el Dynafleet. Por ejemplo, son la parte de consumo de combustible, los kilómetros recorridos, si el tiempo en ralentí, por ejemplo, es siempre, ¿por qué? Porque es importante ahorrar combustible. Tiempo de ralentí en marcha alta, por ejemplo, son tiempos que no está ahorrando combustible. Entonces es por eso que hay un montón de reportes de gestión que se pueden cambiar y se pueden, por así decir, que se pueden controlarlos y cambiarlos siempre que necesiten, para controlarlos, para tener los reportes. ¿Okay? Acá tenemos un par de informaciones. Por ejemplo, acá tenemos la información de reportes de conducción dinámica. Pueden notar los colores que utilizamos, que es rojo, amarillo y verde. Y sí, claro. Después tenemos las informaciones. Hay dos relatorios acá, reportes de ahorro de combustible, para saber cómo está el consumo de combustible, para saber si el chofer, el conductor, está ahorrando combustible o no, el consumo de combustible de un conductor. Acá, por ejemplo, tenemos por gráfico. Es sencillo para que ustedes puedan utilizar la información siempre para controlar el consumo de combustible. Hablamos de gestión de flota. Ahora hablamos de posicionamiento. ¿Recuerdan que hablé de la unidad? Hablando cambiando información con GPS, es que tenemos acá. Es importante saber la posición, la ubicación correcta y exacta del vehículo, y siempre podemos hacer con Dynafleet. Tenemos el histórico recorrido de posicionamiento también, y es posible hacer visualización y configuración de geocercas. Fabiano ha hablado a nosotros sobre geocercas que tenemos hoy, y ahora está mucho mejor con la parte de configuración, que se puede utilizar, por ejemplo, como una parte, la parte central de un cliente, y si hay, por ejemplo, un centro de distribución. Podemos utilizar la geocerca en una base, en el centro de distribución. Y es posible controlar que un vehículo entra en una geocerca, por ejemplo, y sale de la geocerca, siempre con mensajes al gestor de flota. Es muy importante también para saber y para controlar dónde están nuestros vehículos. Además, es posible hacer una programación del recorrido del vehículo. Claro, si sabemos dónde está siempre, es posible saber y hacer una programación de este recorrido. Y acá tenemos un ejemplo de cómo podemos sacar la información de Dynafleet. Por ejemplo, acá tenemos la información, cuál es el vehículo,
531N2, por ejemplo, una identificación. El chofer, el conductor que está manejando el vehículo y cuando sacamos la información. Eso es como podemos sacar justo la información de Dynafleet, saber dónde está nuestro vehículo, el vehículo de nuestros clientes, siempre, justo, exactamente donde esté. Hablamos entonces de gestión de flota, de posicionamiento y hablamos ahora de un servicio de mensajería. Es importante decir, es un servicio muy importante porque el gestor de flota puede hablar con un conductor, por ejemplo, por mensaje. Es posible enviar y escribir mensajes desde la central, de un portal, de un sitio de Dynafleet hasta el vehículo y del vehículo hasta central, hasta el Dynafleet, el sitio de Dynafleet. Es posible tener una comunicación de mensajes. Además, tenemos el registro de los mensajes, claro, que se pueden tener los mensajes que se cambian, por ejemplo, un direccionamiento de estos mensajes a un correo personal, se quiera, por ejemplo, y también hablar de seguridad, claro, es una comunicación segura, porque hay una central electrónica que utiliza el chip, la misma seguridad que tenemos hoy con nuestros celulares. Acá tenemos unas fotos de cómo se puede utilizar el Dynafleet, cómo se escribe un mensaje, por ejemplo, hasta la central. Aquí el conductor está utilizando un teclado que viene junto con el camión para escribir un mensaje. Allá en las pantallas pueden mirar que tenemos, es muy sencillo para escribir el mensaje con el teclado. Es importante decir que escribir en cuanto maneja es prohibido, porque es un tema de seguridad, ¿no? Y seguridad está en el ADN de Volvo, es muy importante. Bueno, hablamos de gestión de flota, de posicionamiento, de mensajería, y tenemos que hablar de la aplicación de Dynafleet. Es muy sencillo y acá pueden ver unas pantallas como ejemplos de Dynafleet, Dynafleet App. ¿Okay? Todas las informaciones también van a tener en un celular, por ejemplo, te pueden utilizar un Android, un iOS de iPhone, en un tablet también. Es muy interesante tener toda la información en un Dynafleet App. Pasamos. Y ahora, Fabiano nos ha dicho que cómo enseñar a un conductor a ahorrar combustible. Es que hacemos con driver coaching. Bueno, el driver coaching, a mí, mi opinión personal, digo que es un servicio que enseña al conductor a ahorrar combustible. Es un profesor de manejo. Es importante porque en el tablero, en la pantalla del vehículo, el conductor va a tener consejos de cómo manejar siempre para ahorrar combustible. Y no solo combustible, ahorrar también componentes del vehículo, por ejemplo, como llantas, como frenos, como la parte de embrague. Bueno, ¿qué tenemos acá? Es una actualización a cada 10 segundos. ¿Okay? Tenemos ejemplos también acá de cómo el driver coaching se aplica a nuestros conductores. Claro, que las informaciones que tenemos, los 4 puntos que voy a hablar, se pueden mirar en la pantalla del Dynafleet App. Y si podemos controlar, podemos hacer una calificación de conductores. Si hacemos una calificación de conductores, es importante decir quién está manejando mejor que otros conductores. Y bueno, ¿cuáles son los 4 puntos que tenemos como driver coaching? Los consejos vienen de cómo. Primero, la parte de motor y caja. Cómo está manejando dinámicamente el conductor, si está utilizando motor y caja. Después, la parte de velocidad, la adaptación de velocidad. Porque tenemos, para ahorrar combustible y ahorrar componentes, tenemos una faja de velocidad que es importante mantener, que el conductor se mantenga. Entonces, por eso, podemos tener los consejos para controlar velocidad. Después tenemos anticipación. Sí, claro, hablé de frenos. Y si el conductor no está utilizando los frenos, o los frenos de servicio, por ejemplo, mucho, entonces no está ahorrando los frenos ni las llantas. Acá se dicen neumáticos, ¿no? Los neumáticos ni tampoco. Entonces es posible tener consejos para anticipación de frenaje. Bueno, detención.
La parte de ralentí. Sabemos que un vehículo que está en tiempo de ralentí no está ahorrando combustible. Una vez más, es posible tener consejos para que el conductor no utilice mucho la parte de ralentí del vehículo. Acá también hay unas pantallas de cómo pueden buscar las informaciones. Aquí son ejemplos, ¿eh?, de datos que vienen con los consejos de Driver Coaching. Acá tenemos la parte de motor, caja, cambio, velocidad y también de anticipación. Son ejemplos que podemos utilizar después en la pantalla del vehículo. ¿Ok? Bueno, hablamos entonces de todo que hay Dynafleet, todos los beneficios que ustedes, usuarios y clientes, van a tener con Dynafleet. Después de Dynafleet, preciso decir algo que es muy importante también, que viene con la conectividad, es nuestro software IC. Bueno, como Fabiano he dicho, nuestra caja es iShift. ¿Alguien sabe qué significa iShift en inglés? Yo cambio. Entonces, una caja inteligente que cambia las marchas siempre para tener una menor conducción del chofer. El IC es un software que decimos que ahora la caja puede mirar la ruta, porque IC es yo veo en inglés, ¿no? Entonces, IC es un software. El objetivo del software es ahorrar combustible también. ¿Cómo funciona un IC? Él está trabajando junto con GPS y calcula por sensores de la caja la diferencia de altitud. Entonces, si la caja sabe dónde estás y la diferencia de altitud, en la primera vez grabas, está utilizando el piloto automático, está grabando todo eso. En la segunda vez que pasa, utiliza las informaciones para cambiar las marchas, para siempre utilizar la marcha más correcta para ahorrar combustible. De 3 a 5% de ahorro, tal vez dependiendo del tipo de subida y bajadas. Bueno, tenemos un ejemplo acá. ¿Cómo funciona el IC? Piense que hay un vehículo que tiene adelante una subida, un tope y después una bajada, típico de una cordillera, por ejemplo. ¿Qué hace el IC? Almacena la información para optimizar el rendimiento. Ahorrar combustible es el objetivo final. Bueno, entonces el vehículo sabe que hay una subida, antes de la subida acelera el vehículo, ¿sí? Se pone en la aceleración para tener una velocidad más alta. Después empieza a subir. Durante la subida, ¿qué hace la caja? ¿Qué hace IC? Evalúa las reducciones de marcha para no reducir mucho poner en marchas más bajas, porque está consumiendo más combustible que las marchas más altas. Bueno, está evaluando entonces siempre para mantenerse en las marchas más altas. Llegando al top, ¿qué hace el vehículo? Activa el freno motor. ¿Por qué? Porque sabe que no es más necesario utilizar marchas o más altas o también para acelerar. Entonces activa el freno motor. ¿Por qué? Porque sabes que hay una bajada delante. Entonces activa el freno motor para que el conductor no necesita el conductor utilizar los frenos de servicio. Claro, ahorrando también frenos y llanta y neumáticos. Después de la bajada, ¿qué hace? El IC desactiva el freno motor, ¿ok? Para utilizar de la inercia de la bajada para continuar siguiendo con la ruta en un plan. Es muy importante, ¿por qué? Porque ahorra combustible. Bueno, hablamos de Dynafleet, hablamos de IC, ¿y qué hablamos ahora? Vamos a hablar de VAS On Call, ¿ok? ¿Quién no conoce el VAS, el típico, nuestro servicio para atendimientos emergenciales? Bueno, nuestro Volvo Action Services, que funciona 24 horas por día, 365 días al año, evoluyó, se conectó y ahora es VAS On Call. ¿Ok? Bueno, pero ¿cómo funciona el VAS On Call? Normalmente tiene que sacar un teléfono, llamar un técnico y tener el servicio, el atendimiento emergencial. Pero ahora en nuestros vehículos tenemos un botón
y el atendimiento emergencial se va a pasar solo presionando un botón. Cuando el chofer, el conductor, presionar este botón, 3 informaciones muy importantes van directamente a nuestra central de VAS, que se queda en Brasil, en nuestra fábrica en Brasil. Bueno, la primera información es la identificación del vehículo, el número de chasis. Después tenemos dónde se ubica, la ubicación exacta donde se encuentra el vehículo, y después, si hay códigos de fallas, las informaciones, las 3 informaciones son enviadas a nuestra central. Bueno, si nuestro técnico de atendimiento en VAS sabe cuál es el vehículo, dónde se encuentra y cuál es el problema, es mucho más fácil hacer un atendimiento más eficaz, más eficiente para el conductor. Bueno, y ahora